La historia de Mefiboset, un relato de fidelidad y carácter. Mefiboset, un hombre lisiado desde la infancia, olvidado y despreciado, pero que, tras un sorprendente giro en su vida, fue recibido con honores en Israel, hasta el punto de sentarse a la mesa del rey. Esta historia es muy conocida. Para muchos, Mefiboset se ha convertido en un símbolo de alguien que pasó de la pobreza a la prosperidad, de la humillación a la exaltación, del olvido a la nobleza. Pero, ¿y si la historia no termina ahí? Así es, hay una segunda parte en esta historia que, por alguna razón, pocas personas mencionan, predican o cantan. Tal vez sea porque en esta parte menos conocida de la historia, Mefiboset fue traicionado, injustamente tratado y perdió nuevamente todos sus bienes. Sin duda, la historia de Mefiboset es ejemplar, pero no es el tipo de ejemplo que muchos esperan escuchar. ¿Quieres saber más sobre esto? Entonces, acompaña esta narración hasta el final, porque ahora comprenderás quién fue realmente Mefiboset y lo que verdaderamente ocurrió con él, según la Biblia. El origen de Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Sí, era hijo de aquel que fue el mejor amigo del rey David. Hay otro dato importante sobre su familia: tenía un tío llamado también Mefiboset. Por esta razón, es crucial no confundir sus historias. El otro Mefiboset era hijo de Saúl con su concubina Rispa. Junto a su hermano Armoni, este Mefiboset fue entregado por David para ser ejecutado por los gabaonitas. Esto ocurrió en aquella trágica historia donde Rispa acampó junto a los cuerpos de sus hijos muertos durante meses, para evitar que fueran devorados por animales. El Mefiboset que es tema de esta historia fue salvado de la muerte por la lealtad de David hacia Jonatán. El significado de su nombre. El nombre Mefiboset ha sido objeto de debate entre los estudiosos, ya que su grafía original no está completamente clara. En algunas versiones de la Biblia, aparece como Merib Baal o Mem Baal, y su significado puede variar desde héroe de Baal, o Baal es su defensor, hasta oponente de Baal, o el que dispersa a Baal. Con el tiempo, debido a la asociación negativa con el dios cananeo Baal, los escribas judíos reemplazaron la terminación Baal por Boset, que significa vergüenza. Por ello, el significado más aceptado para Mefiboset es el que dispersa la vergüenza, o de la boca de la vergüenza. La caída de un príncipe. Mefiboset nació en una familia real, en una posición privilegiada. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando tenía apenas 5 años. Su abuelo, el rey Saúl, su padre, Jonatán, y sus tíos mayores murieron en una batalla contra los filisteos. Cuando la nodriza de Mefiboset recibió esta trágica noticia, huyó apresuradamente con el niño en brazos. En su desesperación, lo dejó caer, y como resultado, Mefiboset quedó lisiado de ambos pies para siempre. Desde ese momento, su vida dejó de ser la de un príncipe y pasó a ser la de un fugitivo. El refugio en Lodebar. Mefiboset fue llevado a Lodebar, un lugar en la frontera de Galaad, al este del río Jordán. El nombre Lodebar significa sin pastos, o sin palabra. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos piensan, no era un lugar completamente insignificante. Lodebar fue, en su historia, objeto de disputas entre sirios, israelitas y asirios. En ese lugar, un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel, se encargó de cuidar de Mefiboset. Fue allí donde Mefiboset creció, lejos del lujo y de las comodidades de su vida anterior como príncipe. El pacto de David y Jonatán. Años después, cuando David ya era rey de Israel, recordó su amistad con Jonatán y el pacto de lealtad que habían hecho. David preguntó si quedaba alguien de la casa de Saúl a quien pudiera mostrarle bondad en honor a su amigo. En aquel tiempo, no era común que un rey buscara descendientes de la dinastía anterior para honrarlos. Lo más habitual era eliminarlos para evitar amenazas al trono. Pero David actuó de manera diferente. Buscó a un descendiente no para destruirlo, sino para honrarlo y mostrarle misericordia. El encuentro con Mefiboset. Ziba, un antiguo siervo de la casa de Saúl, informó al rey David sobre Mefiboset. Describió al joven como un lisiado que vivía en Lodebar. Algunos intérpretes sugieren que Ziba intentaba despreciar a Mefiboset ante David, insinuando que no tenía ningún valor. Sin embargo, David no se dejó influenciar. Ordenó que trajeran a Mefiboset ante su presencia.
Cuando Mefiboset llegó ante el rey, se postró con reverencia. Pero David lo levantó y le aseguró que no debía temer. La gracia de David. David restauró a Mefiboset todas las propiedades que habían pertenecido a Saúl. Además, ordenó que Ziba y sus hijos trabajaran para él. Lo más sorprendente fue que David permitió que Mefiboset comiera diariamente en su mesa real, como uno de sus propios hijos. Esta actitud de David refleja la gracia de Dios hacia los pecadores, personas indignas que reciben misericordia y son elevadas a una posición de honor. Pero la historia no termina aquí. La traición de Ziba durante la rebelión de Absalón, cuando David tuvo que huir de Jerusalén, Ziba se presentó ante el rey con provisiones. Sin embargo, también aprovechó para acusar falsamente a Mefiboset. Dijo que el joven había permanecido en Jerusalén con la esperanza de recuperar el trono de Saúl. David, en medio del caos y la desesperación, creyó en las palabras de Ziba y le entregó todas las propiedades de Mefiboset. La defensa de Mefiboset. Cuando David regresó a Jerusalén tras la muerte de Absalón, Mefiboset fue a su encuentro para explicar lo sucedido. Contó cómo Ziba lo había engañado y abandonado. Durante toda la ausencia de David, Mefiboset había mostrado su lealtad al rey, descuidando su apariencia en señal de luto. David pareció creerle, pero en lugar de restituir completamente lo que era suyo, ordenó que las propiedades fueran divididas entre Mefiboset y Ziba. Sorprendentemente, Mefiboset renunció a todo. Declaró que no le importaban las riquezas, siempre y cuando el rey David estuviera a salvo. Una lección eterna. La historia de Mefiboset no es simplemente sobre prosperidad o restauración material. Es una historia sobre lealtad, carácter y confianza en el propósito de Dios. Mefiboset nos enseña que lo más importante no son las riquezas terrenales, sino la comunión con el rey. Él entendió que su propósito no estaba en las posesiones, sino en estar al lado del rey ungido por Dios. Que esta historia inspire corazones a valorar lo eterno por encima de lo temporal. ¿Conocías esta historia en su totalidad? Deja tu comentario y comparte esta poderosa lección de fe y lealtad. Que Dios te bendiga.